Para poder explicar el tema de separación de enantiómeros es necesario conocer los siguientes conceptos básicos. Para poder definir, partiremos de lo general, así que empezaremos definiendo qué es un isómero. Por lo cual, un isómero se define como compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. ¿A qué se refiere? A que la cantidad de elementos de la misma molécula es la misma, sin embargo, difieren en el acomodo de estos en el espacio. Los estereoisómeros se difieren con respecto a los isómeros estructurales en el arreglo de sus átomos en el espacio. Por ejemplo, los isómeros cis-trans. Son isómeros debido a que tienen la misma fórmula molecular, pero no son isómeros estructurales, debido a que tienen unidos los átomos en el mismo orden. Estos isómeros difieren únicamente en el arreglo de sus átomos en el espacio. Los estereoisómeros se pueden subdividir en enantiómeros y diasterómeros. Los enantiómeros son estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí. Los diasterómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí. Ahora definiremos un enantiómero. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles, las cuales se caracterizan por poseer un átomo unido a 4 grupos distintos, llamando así al carbono quiral o asimétrico. La quiralidad es un fenómeno debido a la orientación espacial de las moléculas, el cual da paso a una forma tetraédrica. Los químicos Kahn, Ingold y Prelog establecieron el sistema de nomenclatura R y S para nombrar la configuración absoluta de un estereocentro. Se deja el grupo de menor prioridad hacia atrás y se observa el sentido de giro para ir desde el grupo de mayor prioridad hacia el de menor prioridad, de los cuales quedaron hacia enfrente. Si el sentido es de las manecillas del reloj, la configuración es R, al contrario de este es S. Para nombrar los grupos R o S se crearon las reglas de prelación. La regla número 1 enuncia que el número atómico de los átomos directamente unidos al estereocentro determina su orden de prioridad. El átomo de mayor número atómico tiene la mayor prioridad y el átomo de menor número atómico será el de menor prioridad. La segunda ley enuncia que si hay dos átomos iguales unidos al estereocentro, se observa en la posición siguiente qué átomo tiene el número atómico mayor. En caso que nuevamente coincida, se sigue a la siguiente posición y así sucesivamente. La tercera ley enuncia que si alguno de los sustituyentes del estereocentro está unido a otro átomo con doble o triple enlace, se debe verificar la importancia y dar prioridad si es el caso. Es posible tener varios centros estereogénicos en una molécula. Para cada uno de estos centros estereogénicos existen dos arreglos espaciales para los 4 grupos. De esta forma, si hay 2 centros, las posibilidades son 4 moléculas. Para 3 centros el número de moléculas es de 8. Se puede observar que el número de isómeros posibles para n centros estereogénicos es n2. Ahora hay 2 maneras de representarlos, por perspectiva o por las proyecciones de Fischer. La perspectiva consiste en dibujar en 2 dimensiones una molécula. En la proyección de Fischer, la molécula se dibuja en forma de cruz, con los sustituyentes que van al fondo del plano en la vertical y los grupos que salen hacia nosotros en la horizontal. Al punto de intersección de ambas líneas se le conoce como el carbono quiral. Ahora les platicaremos sobre las propiedades de los enantiómeros. Los enantiómeros presentan propiedades físicas idénticas, con la excepción de su comportamiento frente a la luz polarizada. Cuando un enantiómero gira en plano a la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj, es dextrógiro. El otro enantiómero provoca rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj, es levógiro. Este fenómeno asociado a sustancias quirales se conoce como actividad óptica. El reconocimiento quiral se basa en lo que se denomina la regla de los 3 puntos, en donde las intersecciones atractivas o repulsivas entre el receptor y sustrato han de ser como mínimo a través de 3 puntos, para que exista diferencia entre los dos complejos estereoisómeros que se forman, mientras que en un sustrato forma un complejo estable con el receptor, sin enantiómero no. Ahora, existen ciertas dificultades, ya que los enantiómeros tienen casi todas las propiedades físicas iguales, puntos de fusión, ebullición y solubilidad, ya que como lo mencionamos anteriormente, tan solo se diferencian en la rotación de la luz polarizada. Por tanto, la separación de enantiómeros no puede realizarse por los métodos físicos convencionales. La solución problema se basa en la diferencia entre las propiedades físicas de los diastereoisómeros, los cuales sí poseen puntos de fusión, ebullición y solubilidades diferentes que permiten separarlos formando una mezcla racémica. Pero, ¿qué es una mezcla racémica? Sabemos que una mezcla es materia constituida por diversas moléculas, que pueden ser homogéneas y heterogéneas,
¿Y racémica? Bueno, racémica es un compuesto formado por la unión equimolar de dos isómeros, un levógiro y un dextrógiro, el cual resulta ópticamente inactivo por compensación. Por lo tanto, una mezcla racémica es una mezcla equimolar de enantiómeros 50% R y 50% S. Lo que nos recuerda a una bonita historia. El 22 de mayo de 1848, Louis Pasteur anunció la primera separación de enantiómeros por cristalización, descubriendo que las sales de amonio del ácido tartárico cristalizan en formas dextrógiras y levógiras. Así, se vio favorecido por la suerte en varias ocasiones en su larga carrera científica. Acuñó la frase, la suerte favorece a las mentes preparadas. Sin duda alguna, Pasteur ha sido una de las mentes más preparadas de la historia de la ciencia. Se sabe que los enantiómeros puros de compuestos ópticamente activos con frecuencia se obtienen al aislarlos de fuentes biológicas. La mayoría de las moléculas ópticamente activas se encuentran solo como un enantiómero en los organismos vivos. Un ejemplo son las proteínas de los seres vivos, que están constituidas de forma exclusiva por la forma enantiomérica L, mientras que los hidratos de carbono están formados por unidades de azúcares exclusivamente de las formas enantioméricas D. Las enzimas de los seres vivos son quirales y son capaces de diferenciar enantiómeros. Por lo general, solo un enantiómero de un par entra de manera adecuada en el sitio quiral activo de una enzima. Un ejemplo es la forma levógira de la epinefrina, que es una de las principales hormonas que secreta la médula suprarrenal. Cuando a un paciente se le administra epinefrina sintética, la forma levógira tiene el mismo ejemplo estimulante que la hormona natural, mientras que la forma dextrógira carece de este efecto y es ligeramente tóxica. El efecto de estas interacciones es la base del estudio de los fármacos quirales. A principios de 1960, la producción de medicamentos se vio duramente afectada por la tragedia de la talidomida, que fue administrada como mezcla racémica para tratar las náuseas durante los primeros meses del embarazo. Solo el R-enantiómero es activo, mientras que el S-enantiómero es malo, pues produce serias malformaciones en bebés recién nacidos. En estudios posteriores se demostró que el propio cuerpo humano es capaz de transformar el antienómero activo en el antienómero malo. Las enzimas pueden existir como dos enantiómeros, aunque solo uno de ellos se encuentra en la naturaleza. En 1992, Stepken y sus colaboradores dieron a conocer la síntesis de los dos enantiómeros de una mezcla racémica que divide los sustratos peptídicos, y demostraron por primera vez que cada enzima actúa únicamente sobre el sustrato peptídico enantiomérico correspondiente. A los métodos de separación se les llama resolución. La resolución cromatográfica se basa en la utilización de técnicas de cromatografía, empleando como fase estacionaria un compuesto quiral. La separación se sustenta en la diferente interacción de ambos enantiómeros con la fase estacionaria quiral. El enantiómero, que forma complejos más estables con la fase estacionaria quiral, se mueve más lentamente que el enantiómero, que forma complejos menos estables. Como resultado, eluyen a diferentes velocidades y se separan a lo largo de la columna. La resolución química consiste en la separación de los enantiómeros mediante la conversión de la mezcla racémica en una mezcla de diastereoisómeros. Para ello, la mezcla de enantiómeros se hace reaccionar con un compuesto quiral, denominado agente de resolución, de modo que los enantiómeros se transforman en diastereoisómeros, los cuales se pueden separar mediante destilación, cristalización o cromatografía. Una vez separados, se procede a la eliminación del agente de resolución para obtener cada uno de los enantiómeros puros. Supongamos que la mezcla racémica formada por el R1-fenil-1-etanol y S1-fenil-1-etanol se hace reaccionar con el ácido R2-fenilpropiónico. La reacción de ácidos carboxílicos con alcoholes proporciona ésteres, y en este caso se obtendrá una mezcla de dos ésteres diastereoisoméricos. Una vez separados los diastereoisómeros,
se procede a la eliminación del agente de resolución para obtener cada uno de los enantiómeros puros. Por ejemplo, en el caso de los ésteres diastereoisoméricos, se puede saponificar para obtener el alcohol enantiomérico puro y el agente quiral de resolución. Para concluir, se sabe que en general solo uno de los enantiómeros produce el efecto característico, mientras que el otro produce un efecto diferente o no produce efecto alguno. En la actualidad, la investigación científica se encuentra en la búsqueda de nuevos métodos de resolución, como es el ejemplo de Ka-Liu y L. Wang, que realizaron la separación de aminoácidos enantioméricos con un arreglo de electrones. Y el caso de S. Tong-Wan y J. Yang, que hicieron la separación enantiomérica de naproxeno por cromatografía contracorriente de alta velocidad de reciclaje, con hidroxipropil beta ciclodextrina como selector quiral.